A continuación, Comunicación y Lenguaje, cuarto bachillerato. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema la macroestructura de la oración compuesta del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Asimismo, quiero que todo el mundo le dé el saludo a Abdi, gracias Abdi, que va a ser nuestro intérprete para el día de hoy. Recuerde siempre, quédate en casa. Vamos a arrancar entonces con el tema de la macroestructura de la oración compuesta. Pero quiero arrancar con la actividad que les dejé la última vez en casa, que era el análisis de la microestructura de la oración simple. Quiero que me acompañen entonces a realizar el ejercicio de la microestructura de la siguiente oración. En las mañanas, el granjero reparte sus productos a los vecinos de las zonas aledañas. Muy bien, el reto en esta oración es encontrar el sujeto y el predicado, para luego completar lo que es el análisis sintáctico de la microestructura, por supuesto de la oración simple, porque fue la actividad que dejamos en la última ocasión. Veamos, ¿en dónde está el sujeto? ¿De quién se está hablando en esta oración? Efectivamente, estamos hablando de el granjero. Si nosotros nos percatamos en este momento con el ejemplo que les acabo de ilustrar, usted encontrará que el sujeto no está al inicio, sino que está en medio. Quiere decir que aplica lo que habíamos mencionado la última vez, y es que el sujeto no necesariamente debe aparecer al principio de la oración. Ahora bien, ya habiendo encontrado el sujeto, determinemos cuál es el núcleo del sujeto. ¿Será que va a ser él o va a ser granjero? Efectivamente, es granjero, núcleo del sujeto, porque él es un modificador directo debido a que es un artículo. Perfecto. Encontramos el sujeto y realizamos ese análisis dentro del sujeto. Ahora adentrémonos en lo que es el predicado. Veamos, en las mañanas reparte sus productos a los vecinos de las zonas aledañas. Parte primordial y principal para realizar nuestro análisis de la microestructura dentro del predicado va a ser encontrar el verbo. Y recordemos que sintácticamente el verbo es el núcleo del predicado. Entonces yo les pregunto desde acá, ¿cuál es el núcleo del predicado? Efectivamente, el núcleo del predicado va a ser reparte, porque es en este caso el verbo. Muy bien, ahora vamos a proceder a realizar las interrogantes para encontrar los actantes del verbo. Muy bien, ¿qué reparte el granjero? Sus productos, excelente. Entonces, recordemos que sintácticamente el actante que responde a la interrogante ¿qué? O ¿qué fue lo repartido? Agregándole el participio, es el objeto directo. Muy bien. ¿A quién reparte sus productos el granjero? Efectivamente, a los vecinos. En este caso ya no va a ser un objeto directo, va a ser un objeto indirecto, porque indirectamente le está indicando la acción al verbo. Muy bien. Ahora nos quedan dos partes aún por terminar de analizar, en las mañanas y de las zonas aledañas. ¿Cuál sería la interrogante que responde para la parte en las mañanas? Efectivamente, ¿cuándo? ¿Cuándo reparte sus productos el granjero? En las mañanas. Eso entonces responde al circunstancial. Al circunstancial. Y por último, de las zonas aledañas. ¿Cuál sería la interrogante que responde? ¿Dónde? También implica lo que es el circunstancial del lugar. Por ende, esto es un circunstancial también. Vemos en este caso de la oración
dos circunstanciales dentro de una oración simple. Muy bien, los felicito. Si ustedes realizaron la actividad en casa, van a determinar que la oración en la macroestructura les va a dejar de la siguiente forma. Ahora bien, vamos a realizar la microestructura. Vemos en la primera parte, en las mañanas, que no hemos llegado hasta su mínima expresión. Pero al principio recuerden que es clave y elemental. ¿Qué es lo primero que van a encontrar dentro de esas tres o dos palabras que posiblemente estén juntas? ¿Será que es una preposición? ¿Será que es un artículo? En. Efectivamente, en va a ser una preposición. Sintácticamente, ¿cómo procedemos? Correcto. En va a ser un subordinante. Y lo vamos a determinar como un sub. Y todo lo demás va a ser un término, es correcto. Dentro del término vemos aún que no hemos llegado hasta su mínima expresión. ¿Qué van a hacer las? ¿Será que va a ser una preposición o va a ser un artículo? Efectivamente, es un artículo. Por ende, las va a ser un modificador directo y mañanas va a ser un núcleo. Y hemos llegado hasta su mínima expresión. Terminar como un sub. Y todo lo demás va a ser un término, es correcto. Dentro del término vemos aún que no hemos llegado hasta su mínima expresión. ¿Qué van a hacer las? ¿Será que va a ser una preposición o va a ser un artículo? Efectivamente, es un artículo. Por ende, las va a ser un modificador directo y mañanas va a ser un núcleo. Y hemos llegado hasta su mínima expresión en esa parte. Él ya se encuentra listo, ya únicamente se encuentra en una sola parte. Granjero también, reparte también, sus productos no. Ahora nos toca separar. Sus, ¿qué va a ser? ¿Será que va a ser un artículo o va a ser un adjetivo o una preposición? Es un adjetivo posesivo. Y mencionamos que todos los artículos y adjetivos sintácticamente van a ser un modificador directo. Muy bien. Y productos va a ser un núcleo. Excelente. A los vecinos. Nuevamente tenemos que separar esta primera parte de ese término. ¿Qué va a ser? ¿Una preposición? A, ante, para, más, desde. Es correcto, es una preposición. Por ende, es un subordinante. Y todo lo demás va a ser un término. Si ustedes se están percatando, el subordinante y el término siempre van a estar unidos. Nunca yo puedo colocar subordinante, núcleo, modificador. Jamás, porque se rompe el orden sintáctico. Entonces, subordinante y término, y dentro del término, si vamos a realizar el análisis, lo sería un modificador directo, y vecinos, en este caso va a ser un núcleo. Excelente. Y nos vamos ya a la última parte. Ánimo. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, porque la oración compuesta es aún más grande. De las zonas aledañas. De. ¿Cómo funciona? ¿Es una preposición? Es correcto. Subordinante y todo lo demás va a ser un término. Dentro del término, ¿será que lo primero que va a ser, lo que primero que encontramos va a ser un artículo o una preposición? Las. Es un artículo, entonces quiere decir que esto es un modificador directo. Zonas aledañas, uno tiene que ser núcleo. ¿Cuál va a ser el núcleo? La parte eje. ¿Será que va a ser zonas o va a ser aledañas? Muy bien, va a ser zonas, porque es la parte elemental, el sustantivo elemental. Y aledañas no puede ser sustantivo, porque está funcionando como un calificativo de zonas. Entonces es un modificador directo también, porque es un adjetivo. Perfecto. Hemos realizado el análisis de la microestructura de la actividad que yo les dejé. Si usted lo realizó de esta forma, lo felicito. Si en caso falló en algún análisis sintáctico por ahí, no tenga pena, porque para eso estamos, para aprender día a día. Y espero que les haya servido la parte del análisis de la microestructura. Ahora vamos a proceder a conocer en realidad cómo se compone la oración compuesta. Y la oración compuesta simplemente va a ser una construcción de dos o más proposiciones. Ojo, estoy diciendo proposiciones, no estoy diciendo preposiciones. Proposiciones es una oración, fíjense. Y la preposición es el enlace. Entonces eso sí lo tenemos que tener completamente claro. Entonces, si una oración compuesta es una construcción de proposiciones,
quiere decir que tiene que estar acompañado y enlazado por algo que se llaman conjunciones coordinantes. Asimismo, también van a entrar las conjunciones subordinantes, ¿ok? Entonces sí lo debemos de tener muy en claro, en realidad, todo lo que se refleja en lo que es la oración compuesta. Pero el día de hoy vamos a conocer las conjunciones coordinantes, que tienen una cantidad de clasificación. Primero, vamos a conocer la conjunción coordinante copulativa. ¿Cuáles son esas conjunciones coordinantes copulativas? Simplemente van a ser una parte o el enlace en la cual se va a sumar, se va a añadir y además va a agregar un significado. Puedo utilizar las conjunciones copulativas como y, puedo utilizar las conjunciones y ni, que son copulativas. Ya vamos a determinar en dónde se encuentran esas conjunciones en una oración compuesta. Asimismo también están las conjunciones disyuntivas, que van a permitir una alternancia entre las dos proposiciones. Permiten la elección entre dos o más opciones. Las conjunciones disyuntivas pueden ser o, u. ¿Usted alguna vez ha pensado María o Pedro? Excelente, ahí usted está utilizando la conjunción disyuntiva. Por supuesto, a la hora de analizar el análisis de la oración compuesta, pues ya entra diferente dentro de un análisis sintáctico distinto. Asimismo, la conjunción distributiva es una variedad del significado de alternancia. Puede aplicarse con las conjunciones bien o bien, sea, ya, hora, etc. Las conjunciones adversativas van a demostrar una contraposición de los dos segmentos unidos. Puede utilizar usted para determinar estos ejemplos más, pero, sin embargo, no obstante, a pesar de, aunque, sino que. Eso serían las conjunciones adversativas. Y por último, las explicativas, que unen las proposiciones que expresan lo mismo, pero de diferente forma. Usted puede utilizar o sea, es decir, esto es. Y esas son en sí las conjunciones coordinantes que vamos a utilizar para la explicación de la oración compuesta más el análisis de la macroestructura. Como estamos en casa, ¿vamos comprendiendo? Muy bien, ya vamos a conocer en dónde van a actuar estas conjunciones coordinantes. Recordemos, les acabo de explicar en este momento la clasificación, pero usted inmediatamente lo va a identificar como una coordinante y como la parte del nexo que va a separar lo que es una proposición de otra proposición. Muy bien, y quiero que en este momento ustedes vean en la parte de atrás que tengo en mi pizarrón dos oraciones. Vemos dos oraciones, ¿será que van a ser simples o será que van a ser compuestas? Leámosla. Número 1. Los niños de la escuela pública presentaron un informe, pero sus maestros no aceptaron el documento a los estudiantes. Bueno, van a decir, profe, pues yo veo la oración muy larga, yo pienso que puede ser compuesta. Efectivamente es compuesta, pero ¿cuál va a ser esa parte que va a determinarle a usted que es una oración compuesta? La conjunción. Esa va a ser la parte que usted va a identificar y que va a decir, es una oración compuesta. Quiero que la identifiquemos. Los niños de la escuela pública presentaron un informe, pero sus maestros no aceptaron el documento a los estudiantes. ¿En dónde está la conjunción coordinante? Muy bien. Está en pero. Excelente. Ahora bien, determinando el tipo de conjunción que estamos trabajando y que en este momento lo estamos ejemplificando, ahora vamos a realizar el análisis de la macroestructura de la oración compuesta. Y miren, interesante porque el área de gramática, como se los dije en una clase anterior, es la matemática del lenguaje, que requiere de pasos, que requiere de fórmulas. Ustedes, aunque vean palabras en este momento, ustedes van a ver fórmulas, se van a ver pasos, hasta matemáticos y signos matemáticos que comúnmente ustedes utilizan. Entonces,
Primer paso, subrayar las proposiciones que tiene mi oración compuesta. Muy bien, en este caso voy a subrayar la primera proposición y le voy a colocar en la parte inferior primera proposición. Luego voy a subrayar la segunda proposición. De igual forma lo vamos a identificar, ¿sí? Y ya realizamos el primer paso. Ahora lo interesante, debemos encerrar en un paréntesis la primera y la segunda proposición. ¿En dónde va a empezar la primera? En los, y va a finalizar en informe. De igual forma, sus, y va a finalizar en estudiantes. Muy bien. Como tercer paso, vamos a encerrar en un corchete la oración compuesta. Total, vamos a finalizarla en estudiantes y en los. Tomando en cuenta los tres pasos para empezar el análisis, vamos a concretarlo de esta forma para realizar la macroestructura. ¿Cuál es el verbo de esta oración? De la primera, no nos vamos a enfocar en una oración compuesta, la primera proposición. Presentar, es correcto. Por ende, este es el núcleo del predicado. Ubiquémonos en el sujeto. Núcleo del sujeto de la primera proposición. Muy bien, va a ser niños. Los, sintácticamente va a ser un modificador directo. De la escuela, ojo acá, hay una preposición más un sustantivo, aunque el artículo esté en medio no cambia el resultado, va a ser un modificador indirecto. Pública, profe, me dejó afuera la pública, van a decir ustedes. Ojo acá, pública va a formar parte de este sintagma porque es un adjetivo y por ende todo va a funcionar como un modificador indirecto. Muy bien para aquellos que se dieron cuenta y se fijaron de ese pequeño detalle a la hora del análisis de la macroestructura. Y por último, presentaron un informe. ¿Qué fue lo presentado por los niños de la escuela pública? Un informe. Y como responda la interrogante que va a ser un objeto directo. Y ya realizamos el análisis de la macroestructura de la primera proposición. Ahora nos toca la segunda proposición. ¿Cuál sería el verbo de la segunda proposición? Aceptar. Muy bien. Aceptaron va a ser mi núcleo del predicado. Muy bien. Sus, que va a ser función sintáctica, modificador directo. Maestros, núcleo del sujeto. No. Puchica, van a decir ustedes, no, y yo no encuentro la interrogante para no. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Va a responder a la interrogante del circunstancial. Muy bien. Aceptaron. ¿Qué aceptaron? ¿Qué fue lo que no aceptaron los maestros? El documento. Objeto directo. ¿Sí? ¿A quién no le aceptaron? A los estudiantes. Función sintáctica que responde a quién. Objeto indirecto. Muy bien. Se preguntarán desde casa, profe, ¿y nos hace falta la microestructura de la oración compuesta? Sí, nos hace falta y eso va a ser para la siguiente clase. Aquí únicamente estamos realizando el análisis de la macroestructura de la oración compuesta. Perfecto. Terminamos de hacer la macro, colocamos, importantísimo, la identificación del coordinante, ¿verdad? Que en este caso sería la conjunción coordinante adversativa. Terminamos de realizar la segunda proposición y hemos terminado la macroestructura de esta oración compuesta. Vamos a finalizar con el segundo ejemplo, que si ustedes se percatan está más corto. El señor compró muchos dulces y su hija los vendió. Desde casa. Primer paso que tenemos que hacer, recuerden, es primero subrayar. La primera de la segunda proposición, le colocamos primera proposición. Muy bien. Nuevamente, miren en este caso, la I está separando
una proposición de otra, segunda proposición. Muy bien. Recuerden encerrar en paréntesis las proposiciones, el, dulces, su y vendió. Y por último, para encerrar la oración compuesta, corchete, él y vendió. Muy bien, ya realizamos todos los signos matemáticos que vamos a aplicar en esta oración compuesta y en este momento realizamos la macroestructura. Muy bien. ¿Cuál sería el núcleo del predicado de la primera proposición? Excelente, compró, muy bien. Núcleo del sujeto de la primera proposición. Señor, excelente. Él, ¿qué función sintáctica? Es un artículo, modificador directo. ¿Qué fue lo comprado por el Señor? La respuesta sería muchos dulces. Inmediatamente, como esto responde a la interrogante, ¿qué? Es un objeto directo. Y nos vamos a la segunda proposición, ya que finalizamos la primera. Su hija los vendió. ¿Cuál sería el verbo? Recuerden que una oración siempre debe de llevar verbo. No existe una oración que no lleve el verbo. Entonces, el núcleo del predicado, que es un verbo, es vendió. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? De mi segunda proposición, ¿verdad? Hija, su funciona como un adjetivo posesivo, es un modificador directo. Los. Hoy, profe, aquí los es un artículo, es un modificador directo, dirán ustedes. Cuidado, recordemos que aquí ya está en el predicado. ¿De quién estamos hablando en la segunda proposición? De su hija. No estamos hablando de su hija los, porque inmediatamente no tiene lógica. Entonces, ¿qué función sintáctica tiene los? Simplemente acá estoy obviando, miren ustedes lo interesante de la gramática, estoy obviando muchos dulces por los. Entonces, puedo decir, en lugar de muchos dulces, pues simplemente coloqué el artículo, que es una forma pronominal, ¿sí? Y en este caso es un objeto directo, porque simplemente sustituí esto por los. Y es una forma pronominal para identificar el objeto directo. Muy bien. En casa, ¿comprendimos? Esto es la práctica de la comunicación y del lenguaje a través de la gramática estructural y transformativa que podemos diferir de cualquier tema. Muy bien. Para la siguiente clase, les dejo el siguiente reto. Que cada uno de ustedes realice 3 ejemplos de oración compuesta, utilizando cualquiera de las conjunciones coordinantes que yo les acabo de brindar. Es un reto para cada uno de ustedes. Recuerden que tiene que tener lógica, tiene que tener verbo, cuidado con el sujeto y el predicado. Y posiblemente lo vamos a realizar en un análisis para la siguiente clase. Ten presente guardar siempre tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Cada uno de estos ejercicios son sumamente importantes para que usted pueda desarrollar las habilidades lingüísticas a la hora que usted regrese a su centro educativo. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? Aprendiste en realidad muchas cosas el día de hoy, tanto como las conjunciones como el análisis de la macroestructura de la oración compuesta. Comparte con un adulto lo aprendido. Durante este mes estamos conmemorando 2 fechas importantes: el 30 de mayo, Día del Popol Vuh, y el 31, Día de la Constitución Política de la República. Te recordamos siempre, lávate tus manos constantemente con agua y jabón. También puedes utilizar jabón en gel, sumamente importante, sigue las líneas de seguridad en salud de lo que el gobierno pues, nos indica. Y sobre todo, recuerda, quédate en casa y comparte con tu familia lo más que puedas. Hasta pronto, muchas gracias.